Pelotazo urbanístico del socialista José Bono que pone de manifiesto la enorme perversión de la legislación urbanística de España. Veámoslo. Uno de los principales factores que encarece notablemente el precio de la vivienda en España es el control político del suelo. En España son los políticos los que deciden si en un pedazo de tierra se puede construir o no se puede construir. No solo eso, aún autorizando la construcción, son los políticos los que determinan qué se puede construir y qué no se puede construir. De ahí que, por mucho suelo que haya disponible en España, si los políticos no autorizan que en ese suelo se pueda construir viviendas, ese suelo que no ha recibido la autorización, el visto bueno de los políticos, no puede ser empleado para construir viviendas. Es decir, la política genera escasez de suelo urbanizable. Y al generar una escasez artificial de suelo urbanizable, encarecen enormemente ese suelo urbanizable o el suelo que ya está urbanizado. ¿Y por qué los políticos españoles hacen esto? ¿Por qué no liberalizan simplemente el suelo y permiten que en cualquier parcela, que no sea estrictamente suelo protegido? Pues desde luego las causas son muy variadas, pero desde luego una muy importante que lo explica es la corrupción. Y es que a través de una simple recalificación urbanística, los políticos municipales cuentan con el poder de incrementar espectacularmente la riqueza de propietarios particulares. Si yo tengo un terreno rústico, es decir, un terreno donde hoy por hoy el ayuntamiento no me autoriza a construir nada, y al cabo de algunos años los políticos municipales deciden recalificar ese terreno rústico en terreno urbanizable, es decir, un terreno donde el ayuntamiento ya permite que yo u otra persona que me compre el terreno pueda construir o vivienda, o comercios, o industria, pues entonces mi trozo de terreno, que cuando era rústico no valía prácticamente nada, ahora, recordémoslo, en un contexto de escasez artificialmente generada por los políticos, ese trozo de tierra en el que ya sí se puede urbanizar, ve multiplicado su valor de mercado. Y claro, el propietario al que le han recalificado su trozo de terreno, de rústico a urbanizable, ese propietario que se ha convertido en millonario gracias a una firmita de los políticos municipales, pues estará muy agradecido con esos políticos municipales y muchas veces optará por agasajarlos de formas muy variadas, algo que seguro los políticos municipales también le agradecen mucho. Como los políticos quieren trapichear con el valor de las tierras, como quieren tener el poder para hacer que un trozo de terreno o no valga nada o valga muchísimo, generan una escasez artificial sobre todo el suelo que hay en España y eso impulsa terriblemente al alza los precios de la vivienda, volviéndola inasequible, inaccesible para muchísimas personas dentro de nuestro país. Es decir, que ya no es solo que los políticos chapoteen en corrupción, sino que esa corrupción urbanística, las competencias que el Estado, la administración pública, en este caso municipal, se atribuye para poder chapotear en esa corrupción urbanística, genera como efecto indirecto el encarecimiento sobresaliente de los precios de la vivienda en España y, por tanto, la anulación de las expectativas vitales de muchas personas jóvenes para convertirse en propietarios de vivienda, emanciparse y constituir sus propias familias. Tomemos un ejemplo reciente y muy claro de esta perversa cultura del pelotazo urbanístico teledirigido por el Estado, con el caso particular del pelotazo urbanístico que acaba de dar el exministro socialista, el expresidente del Congreso de los Diputados de España por el PSOE, el expresidente de Castilla-La Mancha por el PSOE, José Bono. Desde hace tiempo, José Bono posee una hípica a las afueras de Toledo. Pues bien, anexo a esa hípica hay un terreno de algo más de 8.000 metros cuadrados
que hasta muy recientemente tenía la calificación urbanística de terreno rústico, es decir, un terreno donde no se podía construir nada. Pues bien, en la pasada legislatura el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PSOE, es decir, por el mismo partido del que forma parte Bono y en el que Bono ha sido uno de sus más destacados dirigentes, el Ayuntamiento de Toledo inició una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Toledo para habilitar por la zona más o menos en la que José Bono tiene su hípica, y hete aquí por donde, vaya casualidad, que el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por el PSOE, decidió incluir en esa recalificación urbanística la parcela de algo más de 8.000 metros cuadrados que José Bono poseía anexa a su hípica. Pero en la pasada legislatura no se completó la aprobación de esta recalificación urbanística. Fue hace mes y medio cuando el Ayuntamiento de Toledo, ahora gobernado en coalición PP-Vox, y siendo Vox además el que ocupa la concejalía de urbanismo, terminó de aprobar esta recalificación urbanística, que probablemente cumpla con una necesidad económica de habilitar suelo industrial para que se instalen empresas, pero donde, ya hemos dicho, se coló también la recalificación de la parcela de José Bono al lado de su hípica. Y así, meramente con esta votación del Pleno del Ayuntamiento de Toledo, el metro cuadrado en la parcela recalificada de José Bono ha pasado de tener un valor de mercado promedio de 2 euros por metro cuadrado a, atención, 130 euros por metro cuadrado. Vamos, que ese voto del Ayuntamiento de Toledo ha multiplicado por 65 el valor de la parcela de José Bono. Como la parcela tiene aproximadamente 8.300 metros cuadrados, cuando el suelo de esa parcela recibía la calificación de suelo rústico, pues su precio de mercado rondaría los 16.000, 17.000 euros. Pero ahora que ha sido recalificado como suelo urbanizable industrial, con un precio de mercado promedio, ya lo hemos dicho, de 130 euros el metro cuadrado, el valor de esa parcela, solo porque los políticos han puesto una firmita donde la tenían que poner, ha pasado de esos 16.000, 17.000 euros a más de 1 millón de euros. Lo que hacen es mantener una normativa que empobrece a todos los propietarios de suelo rústico, porque el ayuntamiento les prohíbe construir en ese suelo rústico, y luego reparte privilegios a algunos agraciados para posibilitarles, solo allí donde el ayuntamiento determina, que en ese suelo antiguamente rústico ahora sí pueda empezarse a construir. Es decir, que el empobrecimiento de todos los otros propietarios a los que no se autoriza la construcción es correlativo al enriquecimiento de aquellos otros propietarios a los que a partir de ahora sí se les permite construir. Entre ellos, casualidades de la vida, José Bono. A veces se suele decir que los liberales estamos obsesionados con el dinero y que únicamente buscamos dar pelotazos que nos enriquezcan. Pero justamente aquí los liberales abogamos por medidas que eliminen enteramente la posibilidad de dar este tipo de pelotazos políticos. La liberalización del suelo, es decir, que los políticos no tengan la capacidad de dictar dónde se puede construir y dónde no se puede construir, salvo quizás supuestos muy excepcionales, obviamente, como parques naturales, etc., acabaría con esta deleznable posibilidad de convertirse en millonario por mero decreto político. Y además contribuiría a abaratar considerablemente el precio del suelo urbanizable, porque su oferta se incrementaría de una manera extraordinaria y por tanto también volvería más accesible la vivienda. No somos los liberales los que abogamos por mantener regulaciones que fomentan el pelotazo y la corrupción. En este caso, y también en muchos otros, pero ese sería otro tema, en este caso la corrupción y la cultura del pelotazo está del lado del intervencionismo estatal. Y muchos de ellos no quieren poner fin a este perversísimo sistema porque se benefician directamente de él.